Dios les bendiga en este día. Dios les bendiga. Quisiera terminar la parte número 2 del capítulo 4 de Primera de Pedro. A partir del versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro escribe estas líneas, la primera carta y la segunda carta, en los momentos de que Roma, el Imperio Romano, avasallaba con la Iglesia del Señor. Pedro es participante de los sufrimientos, no tan solo del apostolado, sino de la Iglesia, cómo era perseguida por corrientes realmente partidarias, la opresión del Imperio Romano, pero también la opresión de lo que llamaba el sistema religioso del primer siglo, fariseos y saduceos. También las corrientes de filosofías equivocadas, como erráticas, como estoicos, epicúreos, y una serie de filosofías que realmente habían desviado el pensamiento del pueblo de Israel a esperar al Mesías. En estas líneas podemos ver que Pedro explica y comparte su sentir de que las pruebas que nos sobrevienen no debe ser cosa extraña para nosotros. Dice que cuando cosas vemos de este tipo, dice que tenemos que gozarnos. Sabemos que vivimos un tiempo muy difícil, el mundo, lo que estamos viviendo en las circunstancias tan adversas de estar en cuarentena, los servicios han sido suspendidos, las normas han sido más rígidas, los gobiernos y el mundo está sufriendo la calamidad que estamos viendo, como es esta pandemia que ya ha abarcado más de 30,000 muertos hasta el día de hoy. Pero bajo la circunstancia que padecemos, la iglesia primitiva padeció muchas cosas más. Y Pedro trata de motivar, el producto de esta carta es exhortar, motivar y alentar a la iglesia que aún en la adversidad debemos no perder el gozo. Porque dice: si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Ya hemos hablado en el video anterior sobre estas cosas. Dice que aún con todo, en las circunstancias difíciles, que aún todavía no sabemos, vemos la situación de una pandemia, pero realmente no sabemos realmente de lo que ha de pasar posteriormente. Lo único que sí sabemos que las profecías del Señor se van a cumplir, que son quizás lo que el mundo llama una pandemia, pero detrás de ello, ¿qué habrá? El mundo ha cambiado. Los cambios que podamos ver en los últimos 100 años, el cambio profundo de lo que pasó en el 9/11 y ahora lo que estamos viendo en esta situación pandémica alrededor del mundo. Los gobiernos se han unido, se habla de profecías ya cumplidas y se habla de lo que se habla del sistema de globalización, la unificación de los gobiernos, el control total de todas las cosas, de los sistemas económicos, financieros, médicos, clínicos, sociales,
educativos y de toda índole. Y nosotros no somos la excepción de estar viviendo en esos tipos de circunstancias. Pero Pedro, hace 2000 años, en otro tipo de circunstancias, quizás peor de la que estamos viviendo, porque allí el imperio perseguía a los cristianos, el imperio romano, y los mataba públicamente. Ahí buscaban a aquellos que estaban haciendo un servicio, aquellos que decían enfáticamente Jesucristo es mi Señor, es mi Rey, y realmente eran muertos realmente, por centenas. Y Pedro lo que trata es decir, hermanos, estas pruebas no nos deben hacer ser cosa extraña para nosotros, sino que tenemos que mantener el gozo. Porque si padecemos por Cristo, dice, también nos vamos a gozar en su revelación. Es decir, un día el sufrimiento, Pablo lo dice también, nada es comparable, ningún sufrimiento a la gloria venidera. Y la gloria venidera tiene un nombre, la aparición de Jesucristo. Y lo veremos tal como lo vimos ir, o la iglesia lo vio ir hace 2000 años. Sino que tenemos que gozarnos, aun en que seamos vituperados, y más bien somos bienaventurados porque el Espíritu de Dios, dice Pedro, mora en nosotros. Si tenemos al Espíritu Santo, el libro de los Hechos por lo menos habla de 3 cosas. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. En este caso lo recalca nuevamente Pedro y dice, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y aunque sea blasfemado, el nombre del Señor sea blasfemado, el Espíritu Santo, Él reposa en nosotros y esa es la confianza que tenemos como iglesia. Que aún en las situaciones difíciles que vivimos, el Espíritu de Dios todavía hace sombra sobre nosotros, guardándonos, protegiéndonos, fortaleciéndonos y motivándonos también a no perder el gozo en el Espíritu. Pero Pedro también dice que si padecemos como cristianos, pues no se avergüence. ¿Usted cree que llegará el día en el cual tendrán que, por ejemplo, ahora que no tenemos servicios congregacionales, lo tenemos a través del Facebook, el YouTube, el Twitter, el Instagram, qué sé yo? Pero ¿qué pasará cuando ya inclusive se controlen los sistemas de comunicación? ¿Qué pasará cuando ya hayan empadronamientos rígidos específicos a aceptar un nuevo sistema ecuménico mundial, donde todos tenemos que entrar sin excepción, todas las religiones? Las cosas no se están poniendo tan fáciles. ¿Son proféticas? Sí. Usted dirá, pero entonces, ¿para qué oramos si son proféticas? Bueno, el orar significa para que el Señor nos mantenga firme en estos momentos de tormenta, pero también para que extienda sus tiempos retrasando su venida para que otros entren al conocimiento de Él. Porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y la única manera en que el hombre va a proceder al arrepentimiento es cuando Dios usa la iglesia y la iglesia sea la voz de Dios a aquel que no conoce de Cristo, para que sea conocedor de un mensaje de fe y esperanza, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, perdonando nuestros pecados. Y cuando el Espíritu de Dios mueva a la iglesia a avivarse en ese sentido para predicar a aquel que no conoce de Cristo, entonces somos bienaventurados también, porque dichoso y bienaventurado aquel que salva un alma, dice la Escritura. Pero también Pedro, al hablarle al pueblo de hace 2000 años, dijo que los juicios empiezan por la casa de Dios. Dios va a empezar a avivar y provocar dentro de su iglesia un avivamiento. El avivamiento no es tan solo gozarnos, el avivamiento es lo que en su momento Crónica dijo: si se humillase mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y pidiesen perdón por sus pecados, yo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y el que
Lo que Dios está diciendo, el avivamiento empieza allí, en el arrepentimiento. Allí empieza el avivamiento. El avivamiento empieza reconociendo que de una manera hemos pecado, que hemos sido faltos, hallados falto en la balanza, que quizás no hemos hecho lo que Dios ha querido que hagamos, hacer su voluntad, como dijimos en el video anterior. Y los juicios empiezan por la casa. Dios nos ha dado talentos y dones, nos ha dado tiempo, espacio, misericordia, y aún siendo infieles, Él se ha mantenido fiel. Aún con todo, ha querido usar a su iglesia para que sea los mensajeros a un mundo que no conoce de Él. La iglesia es la voz de Dios en la tierra. La iglesia son los brazos de Dios para alcanzar al que está caído. La iglesia debe ser la que va en la vanguardia, adelante, para predicar el mensaje en tiempo de crisis de que Cristo viene pronto a la tierra y que hay un tiempo de decirle: nuestra alma tiene que ser asegurada por el eterno Dios de Israel. Dice que los juicios empiezan por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, hermanos, amigos, ¿cuál será el fin de aquellos que no lo conocen? Pablo dice que hay que mantenernos irreprensibles en tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Espiritualmente, nuestra salvación, nuestra alma, fortalecida en el gozo del Señor aún en la adversidad, sana, limpia, santificándose, fortaleciéndose, amando, perdonando, orando, clamando, testificando, etcétera, etcétera. Cuerpo. Nuestra vida, no tan solo la debemos cuidar, nuestra vida física también, sino también debe ser conectada a las otras dos, la almática y la espiritual. Tenemos nosotros la responsabilidad de cuidar todo nuestro ser, como dice, irreprensible. Pero el que no conoce de Dios puede cuidar su cuerpo. Y eso es lo que vemos, la gente se preocupa en no enfermarse. Es obvio, es natural, es parte de nuestra vivencia humana. Pero su alma está asegurada en Cristo, su espíritu está todavía muerto. Falta que venga vida del Espíritu de Dios a su espíritu para que su alma sea asegurada. Y nosotros tenemos la responsabilidad de entender qué pasará con aquellos que no conocen de Cristo. ¿Tienes algún familiar que no conoce del Señor? ¿Tienes algún amigo, algún compañero de la escuela, del trabajo? Ellos podrán salvarse de la pandemia, pero de los juicios de Dios. Y ellos necesitan que nosotros seamos participantes de predicarles el Evangelio, de decirles que hay una oportunidad de no tan solo que el Señor nos fortalezca en este momento de enfermedades mundiales, sino también de decirle: tu alma necesita también un toque de salvación, porque los días, dice la Biblia, son malos. El justo con dificultad. Este tiempo Dios lo está provocando o lo está permitiendo para que su iglesia despierte. Dice la Biblia que el hacha está puesta en el árbol y todo árbol que no da fruto será cortado y echado fuera. Dios está moviendo el árbol con el hacha. Si la enfermedad esta es un hacha que está golpeando, está remeciendo quiénes son los que son y quiénes no son los que no son. Hoy es un tiempo de reflexión. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire lo que termina Pedro diciendo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Jesús dijo en una oportunidad, nuestro Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. He venido a hacer la voluntad de mi Padre.
Amemos, perdonemos, hagamos la voluntad de Dios. Y nuestra alma estará asegurada haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero también el compromiso por nuestros familiares. ¿Cuántos sobrinos nuestros, hermanos, cuñados, cuñadas, primos, suegros, amigos? ¿Qué pasará si les llega la pandemia? ¿Sus almas irán al cielo? Yo sé que es duro a veces lo que estoy diciendo, pero es un diagnóstico divino el que estoy viendo, no el que yo estoy inventando. ¿Qué pasará con nuestros familiares? ¿Qué pasará cuando ellos realmente puedan ser afectados, Dios quiera no, para que les den tiempo, como nosotros la iglesia, que estamos preparados, pase lo que pase, vivimos o morimos, del Señor somos? Entrega tu vida a Cristo, varón, varona, joven. Es el tiempo hoy de decirle al Señor, perdóname. Te entrego mi vida, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser. Crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu dentro de mí. Te pido perdón por mis pecados y me entrego a ti porque tú pagaste por mis pecados en la cruz del Calvario. Hazlo. Quizás no necesitas un curso de oratoria ni de teología, sino reconocer en la intimidad de tu cuarto, de tu carro, de tu jardín quizás, o cuando estás solo, decirle al Señor, perdóname. Jesucristo, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Gracias por pagar por todos ellos en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida. Tu espíritu venga a mí, me libere. Y gracias por poner mi nombre en tu libro de la vida. Y gracias porque soy salvo, no por lo que he hecho, sino por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Si con dificultad el justo se salva, ¿qué pasará con el que no conoce de Dios? Oremos por Italia, España, nuestros países, por esta nación. Oremos para que la iglesia se una como un solo cuerpo, una sola alma, y decir al mundo, Jesucristo tiene los brazos abiertos para perdonarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para llenarnos de su esperanza de vida eterna. Pedro termina diciendo, según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Shalom.